Bueno, primero que todo, muy buenas noches o días, bueno, en fin. Continuando con las clases pregrabadas, voy a explicar un ejercicio de comprobación de diseños de tuberías en serie. Eso quiere decir cuánto es comprobación de diseño en tuberías en serie, es que vamos a calcular el caudal que debería pasar, ¿cierto? Porque es un problema de comprobación. Bueno, he visto varios, antes de seguir con, digamos, con la explicación, he visto varios correos por ahí, he tenido un error, no sé por qué cuando en el correo de institucional de Uniminuto, @uniminuto.edu.co, le digo responder y escribo ahí el texto de responder, y digo enviar, me sale que no sé qué cosa no autorizado, es como si la mayoría de ustedes tendrían de pronto como una cuestión ahí de seguridad, o yo no sé si es mi correo. Bueno, en todo caso me di cuenta esta tarde y ya solucioné el problema. He contestado, digamos, la mayoría de los correos, y hago la especificación de que ha habido, digamos, como una pregunta específica de dudas, que si no estoy mal es el primer punto del taller. Aspiro el lunes, no, perdón, el domingo, hacer como un video exclusivo para esa duda del taller número uno. Y esto, no sé si de pronto tengan otra duda. Bueno, vemos que ahí hay una cuestión en ese punto, que es que hay pérdidas altas. Tengo que solucionarlo primero y con eso hago, digamos, como un video explicando ahí algunas cosas de esa cuestión. Lo otro, por favor, bueno, yo sé que estamos, digamos, como un poquito colgados con los videos, pero no tanto. Eh, Hoy la idea es actualizarnos hasta ver tuberías en paralelo y ver en video de YouTube. Eso sería como lo primero. Bueno, entonces ahora sí, continuando con la explicación. Resulta que para diseñar para comprobar los sistemas de tuberías en serie, hay una ecuación que se llama el criterio de Bu, que está en la página 246 del libro, en la ecuación 511. Ese criterio de Bu es muy parecido al criterio que hemos visto anteriormente, que era también con H total, si ustedes recuerdan, con H total, por la longitud del tramo 1 sobre el diámetro del tramo 1 a la quinta, dividido en la sumatoria de las longitudes y los diámetros de cada uno de esos tramos a la quinta. Y eso me da un factor, ¿cierto? Un porcentaje que yo les decía. La filosofía en este tipo de problemas de comprobación de diseño básicamente es la misma. Lo que cambia es que como nosotros aquí ya tenemos varios tramos, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven en la ecuación el coseno de teta sub i sobre coseno de teta sub j, pues eso pretende es tener en cuenta la pendiente, ¿cierto? De la tubería, la pendiente del terreno donde va a estar instalada la tubería. Pero para serles sincero, generalmente, ese coseno de ángulo para los problemas que vemos se toma como cero. Es decir, que prácticamente la tubería es horizontal. Es decir, sería coseno de 0 sería 1. Entonces la ecuación 511 básicamente se vuelve que las pérdidas por fricción por cada tramo sub i es igual a la altura total, h total, como ustedes pueden ver aquí en la ecuación, por la longitud del tramo correspondiente dividido en la longitud dividido en la sumatoria de la longitud de los tramos. Es decir, si yo quiero suponer o estimar un valor semilla de las pérdidas por fricción del tramo 1, sería igual a la altura total, a la energía disponible, ¿cierto? Por la longitud del tramo 1 dividido en la sumatoria de la longitud de todos los tramos que vayamos a resolver. Pero, por ejemplo, si tenemos una pérdida por fricción en el tramo 3, entonces sería la energía disponible, el H total, por la longitud, ahora el numerador sería únicamente la longitud del tramo 3, dividido en la sumatoria de las longitudes de todos los tramos. Tiene alguna similitud con el problema anterior en el factor. Una diferencia en este caso es que nosotros debemos asumir un valor de semilla de gasto de pérdidas por fricción de energía en cada uno de los tramos. Ese factor no es un punto de amarre, puede ser ligeramente
por encima o puede ser por debajo, ¿cierto? Pero simplemente es una aproximación del valor real que debe dar. Entonces, digamos, sin entrar en más preámbulos, vamos a resolver el problema que tenemos aquí propuesto. Entonces, vamos para la página 5.3, que es donde tenemos un problema de diseño de tuberías en serie, que tiene el siguiente enunciado. Una de las tuberías principales de un sistema de riego localizado a alta frecuencia debe conectar la estación de fertirrigación, aquí la vemos, y que tiene 3 módulos de riego que operan en forma simultánea. Los caudales de estos módulos son en el módulo A 45.1, si lo vemos acá en el dibujo. En el módulo B son 39 litros por segundo y en el módulo C 73,2 litros por segundo. Eso quiere decir que sería para nosotros el caudal de consumo o el caudal de salida lateral que habíamos visto en los ejercicios anteriores. Bueno, adicionalmente me dice que esa estación tiene una estación de bombeo que debe tener que cuenta con una bomba de 65 kilovatios y una eficiencia del 85%. La tubería 1 va hasta el módulo A y tiene una longitud de 350 metros y un KSUM de 7.9. La tubería 2 tiene una longitud de 123 metros y un coeficiente global de pérdidas menores de 3.3. Y por último, la tubería 3, que va del módulo B al módulo C, tiene una longitud de 174 metros y un coeficiente global de pérdidas menores de 3.5. Todo el sistema se encuentra con agua, transportando agua a 15 grados centígrados. Y se dice que las tuberías, las 3 tuberías, son en materiales de PVC. Bueno, discúlpenme, este problemita no es de comprobación, es de diseño. Es decir, si es de diseño, estoy calculando o estimando el diámetro. Conozco todas las características menos el diámetro. Disculpen ustedes. Entonces, con base en el factor Bu que yo les había comentado, entonces, y con base en los caudales laterales de salida, debemos tener en cuenta que la bomba como mínimo debe dar o entregar la sumatoria de los caudales de salida de los 3 módulos, ¿cierto? Es decir, el caudal de bombeo debe ser 45.1 litros por segundo más los 39 litros más 73.2 litros por segundo. Bueno, entonces aquí viniendo a la tablita, a esta tablita, en Excel tenemos la topología, ¿cierto? De los 3 tramos de tubería con sus KSUM de accesorios, con sus caudales de salida, el tipo de material y su rugosidad relativa. Por el momento aquí estamos indicando un diámetro. Ya les explico de dónde salen esos diámetros. Digamos que esa es la respuesta final, pero eso sale de unos análisis. Bueno, y entonces aquí tenemos las características del líquido, que la viscosidad del agua para esa temperatura, la densidad también para esa temperatura. Tenemos la eficiencia motor que nos dice el problema del 85%, 0.85, y nos dice que una potencia de 65 kilowatts. Entonces debemos mirar lo primero lo siguiente. En este problema no tenemos un tanque, ¿cierto? Que nos dé la energía disponible por diferencia de niveles. Pero sí tenemos una bomba. Y si ustedes recuerdan, la bomba me transmite energía. ¿Y cuál va a ser la energía que transmite la bomba? Pues el H de la bomba, ¿cierto? El H de la bomba. Es decir, yo debo despejar de la ecuación de potencia de una bomba el H de la bomba. Si ustedes observan acá, este H de la bomba haciendo el despeje me da 35,8365 metros por unidad de agua. En otras palabras, esa es la energía disponible que yo tengo que gastar o que yo gasto como máximo en los 3 tubos, en los 3 sistemas de tubería, en los 3 tramos de tubería. Entonces, si nos devolvemos aquí un momentico al libro, observamos que el caudal de bombeo, la sumatoria de los 3 caudales, 153.3, que es el mismo caudal que pasa por la primera tubería, ¿cierto? Por el primer tramo debe pasar 157.3 litros por segundo. Bueno, con base en ese caudal y con esta eficiencia y con la potencia que nos dicen 65 kilowatts, entonces yo simplemente
despejo de la ecuación de la potencia de la bomba, que ustedes ya la tienen. Si ustedes la observan aquí al costado izquierdo, lo estoy señalando con el cursor, potencia es igual a 1 sobre la eficiencia de la bomba por densidad del líquido por caudal por la gravedad por la energía disponible. En este caso, la energía disponible es la que yo quiero despegar, ¿cierto? Porque es la energía que yo voy a gastar en los tres sistemas de tubería. Entonces, SH de la bomba, si ustedes lo despegan, entonces me queda igual a la eficiencia por la potencia dividido en densidad gravedad por caudal. Entonces, si hacemos los cálculos, me da los 35,8365 metros que lo había hecho aquí en Excel, o 35,84 como aparece en el texto. Y bueno, listo. Entonces, esa es la energía que yo tengo que gastar en todos los tres tramos, con esos accesorios, con esos caudales laterales de salida, pero desconozco el diámetro de cada uno de los tres tramos. Entonces, al desconocer el caudal de cada uno de esos tres tramos, yo debo hacer, antes de cualquier cosa, calcular por el parámetro de Bu las pérdidas por fisión iniciales o semillas, o las que uno esperaría, o las que uno más o menos aproximadamente podría suponer que pueden dar alrededor de ese valor. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación ya de U para el primer tramo de tubería, nos da que es 19,3861 metros. En la pérdida por fisión del tramo 2 asumido con el parámetro de U es 6,8128 metros, y el tercer tramo 9,6376 metros. Entonces ya saben, ¿cierto? Entonces es la energía disponible 35,8365 por la longitud, digamos, del tramo correspondiente, dividido en la sumatoria de todos los tramos de la tubería, y eso me da un valor, ¿cierto? Bueno, entonces ese valor es muy importante, porque yo debo, en lo primordial, que sean esos valores iniciales los valores semillas, y que esos valores semillas sean los valores iniciales de los tramos que se van a analizar como un tramo simple. Es decir, ustedes recuerdan que yo arrancaba en los ejercicios anteriores de diseño de tubería simple con un valor inicial, ¿cierto? Generalmente era la altura disponible máxima. Si la diferencia entre tanque era 50 metros, entonces yo arrancaba con una pérdida por fisión inicial de 50 metros. En este caso, cada uno de esos tres tramos se van a analizar separadamente, como si fuera una tubería simple. Entonces, en el primer tramo, el valor semilla inicial va a ser 19,3861 del primer tramo. Si nosotros vamos para el segundo tramo, los 6,8128 que calculamos con el otro tramo, y en el tercer tramo 9,6376 metros. Entonces, si ustedes observan, ese sería como mi valor de arranque. Este análisis que vamos a hacer por cada tramo de tubería simples, tomando como valor semilla, ténganlo presente que está en un diagrama, que es el diagrama de flujo, diagrama de flujo 4, ustedes lo pueden ver aquí en el costado izquierdo, para poder hacer lo que yo estoy haciendo aquí en esta tablita. Entonces, lo que yo básicamente es que yo voy a arrancar con ese valor semilla inicial y voy a asumir un diámetro, ¿cierto? Entonces, con ese diámetro voy a verificar que si con ese diámetro, es parecido a un ejercicio que hicimos en clase, con ese diámetro calculo una velocidad y verifico el caudal que está pasando. Y así hago para cada uno de los tramos. Entonces, con ese valor semilla arranco con un diámetro, asumo un diámetro inicial, verifico la velocidad y calculo el caudal y miro qué caudal está pasando. Y así sucesivamente para el tercer tramo. Entonces recuerden, observen, que como yo debo asegurar en el primer tramo, que sería el caudal de bombeo total, el caudal de 157.3 litros por segundo, que es el caudal que debería pasar como mínimo para satisfacer la demanda del caudal de salida de los tres nodos
Ya se va a terminar el video, entonces continuamos con el próximo video, por favor.